En este video vamos a ver los distintos tipos de memoria que tiene el computador y dónde se guardan todos nuestros archivos. Nuestro computador lo podemos modelar con esta pirámide, en la que si partimos desde los niveles de más abajo para arriba, podemos ver que tenemos el disco duro en el nivel de más abajo y el siguiente nivel es el disco sólido, el SSD. Ya en estos dos niveles es donde nosotros guardamos nuestros archivos. La gracia de esta memoria es que no se borra cuando apagamos el computador. Nosotros podemos apagarlo tranquilamente y sabemos que nuestros archivos van a seguir estando ahí. Siguiente nivel es la memoria física. Sería, por ejemplo, la memoria RAM, que podemos decir que es la memoria a corto plazo del computador, la que usa mientras está despierto. Y más arriba tenemos la memoria del procesador, que es obviamente cuando está despierto, cuando está trabajando, pero aquí es donde guarda los datos exactos que necesita mientras hace cálculos. Por ejemplo, si está sumando dos números, necesita tener esos dos números muy a la mano, necesita tenerlos para poder operar con ellos. Estos están guardados en este nivel. En los niveles de más abajo, donde tenemos nuestros archivos, tienen que ordenar de alguna manera, no están todos repartidos por todos lados. Todos hemos usado computador y sabemos que están organizados de cierta manera. ¿Ya? Esto es lo que se llama un sistema de archivos. Sistema de archivos, entonces, es la forma de organización que tiene el disco duro o el disco sólido para ordenar todos nuestros archivos y directorios. Siempre vamos a tener un directorio raíz desde el cual se desprenden todos los demás. Miremos un ejemplo. Si trabajamos en Windows, sabemos que cada disco tiene una letra, C, D, E, etc. ¿Ya? Que esa es la raíz de ese disco. Y de ahí vienen distintas carpetas. Por ejemplo, en el primer nivel tenemos la carpeta archivo programa, Documents and Settings, mis documentos, etc. Dentro de Documents and Settings podemos tener distintas carpetas. Administrador, All Users, Gin, por ejemplo. Dentro de Gin podemos tener otras carpetas o directorios llamadas cookies, favoritos, escritorio, etc. Esa carpeta escritorio es la que nosotros vemos cuando estamos sin nada abierto y vemos el fondo del escritorio de Windows. Por otro lado, en Linux y en sistemas basados en Unix, Mac también hereda de esta forma. Tenemos la carpeta raíz, se representa por slash, pero se llama raíz. Adentro, en el primer nivel, hay distintas carpetas, distintos directorios. Boot, Home, Dev, Bin, Root, etc. Al igual que en Windows, entonces, cada usuario tiene su propio directorio. Por ejemplo, en este caso estás en slash Home, adentro hay un directorio Gin y adentro hay un directorio Desktop, que esto es lo que se ve cuando estamos en el fondo de pantalla. En cada uno de estos directorios pueden haber más directorios, pueden haber muchos archivos, etc. Cosas muy importantes. Dentro de un directorio, el nombre del archivo tiene que ser único. No podemos tener dos archivos que se llaman igual. A todos nos ha pasado que estamos tratando de guardar un archivo y nos patalea el computador porque dice que hay otro que se llama igual. Ahora, pensemos que tenemos un archivo en el escritorio, ya que se llama, por ejemplo, problema.py. ¿Dónde está guardado este archivo? Este archivo está guardado en C, Documents and Settings, backslash en Windows se usa para denotar otro nivel más. Gin, escritorio, problema o p1.py. Entonces, esa es la ruta absoluta del archivo. Desde la raíz, en este caso es C2 puntos, hasta donde está el archivo. Pero ¿qué pasa si es que yo, por ejemplo, estoy parado en la carpeta Gin? Entonces, desde Gin, ¿cómo llego al archivo? Tengo que meterme a la carpeta escritorio y dentro de la carpeta escritorio está el archivo. Entonces, si se fijan, hay dos rutas. La ruta es todo el camino que hay que seguir para llegar al archivo. Podemos ver la ruta absoluta, que es desde la raíz, o podemos ver una ruta relativa, que es desde donde yo estoy parado. En el caso aquí, yo estaba parado en Gin, entonces tenía que irme un nivel hacia escritorio y después hacia el archivo. Lo mismo pasa en Linux. Si yo tengo un archivo en desktop, la ubicación de ese archivo, la ruta va a ser /home, /gin, /desktop, /problema.py. Pero ¿qué pasa si es que estoy en el directorio gin? La ruta relativa va a ser desktop /problema.py. Siempre vamos a tener un archivo dentro de una carpeta. No vamos a tener archivos flotando. Todo esto está estructurado para que haya una carpeta raíz, que en Windows será C2 puntos, en Mac o Linux es slash, y a partir de esa hay muchas carpetas adicionales y archivos. Como dije anteriormente, el nombre del archivo no se puede repetir dentro de una carpeta. Puedo tener muchos archivos que se llaman iguales en el computador, pero ninguno va a estar dentro de la misma carpeta que otro, con el mismo nombre, porque si no, no puedo distinguir cuál es cuál. En general hay dos clasificaciones de los archivos. Voy a tener en primer lugar los archivos binarios, que son los archivos que si yo trato de leerlos, no voy a ser capaz. Yo los trato de abrir con un editor de texto, por ejemplo, y van a salir puros códigos raros que no voy a entender. Algunos ejemplos de esto serían las fotos, un MP3, un audio, un video, etc. ¿Qué pasa con estos archivos? Yo necesito un programa que los interpreta, que los decodifique.
Para abrir una foto yo no puedo abrirla con un editor de texto. Yo necesito un programa especial para ver fotos. Puede ser Vista Previa en Mac, puede ser Paint, Photoshop, da lo mismo en Windows. Por otro lado tenemos los archivos de texto, que estos sí pueden ser entendidos por los humanos porque si yo lo abro con un editor de texto voy a ver palabras. Probablemente voy a tener que aprender algún lenguaje de programación, voy a tener que hacer un poco de inteligencia para poder entenderlo, pero lo puedo leer porque no son códigos extraños. Nosotros ahora, en este curso, vamos a trabajar solo con archivos de texto. El foco que nosotros vamos a poner es, usando Python, vamos a leer y escribir archivos de texto.